Bienvenidos al tercer episodio de Historia de Otra Clase. Estoy acá con mis compañeros Guillermo Kane y Fede Albornoz, que se suma al equipo. El primer episodio nos clavó, el segundo estuvo en la producción y ahora ya está copando el centro del escenario, una carrera meteórica de nuestro compañero Fede. Rápido ascenso, es cierto, sí. Ya el próximo está solo, Fede. Bueno, estamos también en otro estudio, también. Así que no había tanto espacio detrás de cámara. Le tocó un poco hacer de productor acá en el medio también. Y estamos renovando un poquito ahora. Son nuevas caras y nuevas voces. Como las bancas rotativas del frente izquierda. Exacto. Está bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien Vanina, en la jura impresionante. Mucha repercusión, sí. jurar en particular contra el genocidio al pueblo palestino. Bancando acá a Vanina Biasi, ¿no? Que hay que decirlo también, que la organización sionista argentina salió a atacarla por esa jura, así que estamos a fondo con la compañera Vanina Biasi, con todos los perseguidos por las falsas causas de antisemitismo, digámoslo de entrada. No, y no es menor, vale, porque también la idea de intentar proscribir, por ejemplo, una posición política cuando asume un parlamentario, se mete también el tema de hoy, porque hoy vamos a hablar del tercer gobierno peronista, en el cual también hubo episodios de tensas disputas y votaciones parlamentarias, que incluyó también la presión hasta la renuncia de diputados. Pero bueno, ahora nos vamos a meter más. Pero que no se metan con Vanina, no la veo renunciando a Vanina. No es de la juventud peronista, sino viene de una juventud revolucionaria socialista, como juró. Así que bueno, vamos de lleno, si les parece, al tema de hoy, que es este tercer gobierno peronista, que bueno, es interesante porque preparándolo en un periodo corto, de unos 2 años, pasaron una cantidad de cosas en este país, un poco más. Así que bueno. Vos sabés que justo uno de los textos que estaba leyendo hoy, de este libro de lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina, citaba tanto a Lenin como a Engels, que hablan de los periodos donde hay días que parecen años. Sí, ¿no? Que se dice mucho. Y después en periodos de reflujo, de menos hechos, al revés. Dice, hay años que parecen días, dice el autor, y cita a Engels y Lenin con esta idea de que hay periodos donde la situación es muy álgida y los sucesos se apilan unos contra otros, ¿no? Creo que el 73-74 en la Argentina entra claramente en este tipo de periodos políticos. Trayéndolo un poco a la actualidad, te pones a pensar, los últimos 6 meses parecen que pasó un año, digamos, desde que arrancó el gobierno de Milei hasta las movilizaciones que tuvimos, fueron muy, muy candentes. Pero, a ver, el 73-74, estamos hablando de Cámpora, del tercer gobierno de Perón. ¿Qué queremos discutir acá? ¿Por qué no charlamos? Yo tengo una pregunta sobre eso, como para disparar, que me la anoté y me parece que es un poco el gran tema del programa. Pero ¿Perón vino a traer la patria socialista o a enterrarla? Ok, bueno, ahí está el tema. Bueno, vale, pero mira, si no tuviera que ir a ¿por qué vale la pregunta en sí misma? Me parece interesante lo siguiente. Cámpora ganó en marzo del 1973 con la primera elección que se presentaba el peronismo como tal, una elección nacional después de la proscripción, del golpe de 55, de casi 2 décadas de proscripción. Gana en una suerte de se arma una primavera democrática en Argentina. Yo hoy charlando con Fede cuando veníamos del tren le decía, parecía la Rusia de 1917 Argentina, porque efectivamente era un ascenso de luchas y la expectativa tanto de recuperar libertades democráticas, conquistas sociales, era enorme, incluso hasta avanzar en planes antiimperialistas. Ahora vale la pregunta, si se quiere, para rebobinar un poco. ¿Cómo llegamos a una situación hoy, digamos, viéndolo, donde el peronismo juega un papel, que Massa era candidata a presidente y ahora trabaja para un fondo buitre? ¿Qué diferencia en la actualidad? ¿Cómo podemos comprender esta situación en la cual el triunfo del peronismo encarna un ascenso más general, digamos? Sí, bueno, y es evidente que en ese corto periodo del 73 al 76 esas expectativas se van a ver completamente frustradas. Entonces me parece que está bueno discutir un poco qué parte hay del propio Perón en vida de esto, ¿no? Por ahí adelantándome, pero me parece como una clave que tenemos que ir viendo, porque se carga mucho las tintas de que luego de la muerte de Perón, el gobierno de su viuda, ¿no? De Isabelita y López Rega, es como la
personificación del giro represivo, del choque con los trabajadores, del giro a la derecha del peronismo, pero hay muchas de esas políticas y de ese giro político que Perón lo va a hacer en vida. Casi uno podría decir que es el centro de su gobierno, ¿no? Es un tema, digo, como para tirar el título y ahora lo podemos desarrollar un poquito mejor. Entonces, para tomar la pregunta esta de Fede. Efectivamente, había todo un sector muy, muy amplio que tenía la esperanza de que este gobierno que asumía, que ganó las elecciones del 11 de marzo de 1963, efectivamente abría el camino para la patria socialista. Ahora bien, a tal punto es así que había uno de los reclamos con los cuales que yo hablaba, el conquistar libertad democrática. Veníamos de una cantidad de golpes de Estado importante, en particular en la caída de la dictadura de Onganía a partir del proceso de Sabrán el Cordobazo, gobiernos militares uno tras de otro, fusilamientos, presos políticos, y había una expectativa democrática que, incluso ganando Cámpora, había ciertas vacilaciones, bueno, se presentaba una ley de amnistía o no para los presos políticos, y qué pasaba con los represores. Cámpora asumió el 25 de mayo, y el pueblo no esperó un día a ver qué resolución tomaba el gobierno, sino que movilizó a la cárcel de Devoto, lo que pasó a llamarse el Devotazo, para liberar a los presos políticos, casi como la toma de la Bastilla, digamos. Sí, con sus propias manos, ¿no? Exacto. A sacarlos de la cárcel. Enorme, por eso hay que un poquito caracterizar para entender esa magnitud de fenómeno, que estábamos frente a un ascenso obrero y juvenil que venía de atrás y que incluso su canalización mediante este proceso electoral, aunque no corta esa expectativa, ese nivel de movilización, fue en sí mismo un operativo del Estado, de las clases dominantes, muy discutido. Porque veníamos en la época del Cordobazo, y no solo el Cordobazo, Viborazo, Rosariazo, Mendozazo y todos los azos, porque fue una ronda de puebladas contra la dictadura de Onganía y de los otros que lo sucedieron en el cargo, que fue recorriendo el país entero, y que cuando arrancó no tenía un signo peronista. De hecho, el peronismo, el propio Perón, la CGT, eran colaboradores, habían llevado una tregua con esa dictadura, que fue completamente roto por el Cordobazo y por todo este ciclo de luchas, que fue un gran ascenso. Entonces, el debate que va a alargar la NUCE, con lo que él llama el Gran Acuerdo Nacional. La NUCE, presidente de facto. Presidente de facto, que es sucesor de Onganía en el cargo, ¿no? Y que empieza a darse cuenta frente al nivel de las luchas obreras, populares de la etapa, que va a tener que hacer una salida de la dictadura convocando una elección, y empieza a armar un debate con los partidos para cierta normalización. ¿Cuál es la idea? Poder canalizar este ascenso revolucionario, donde crecía una izquierda revolucionaria, donde se cantaba por un gobierno obrero y popular, por ejemplo en las calles del Cordobazo, y se derrotaba a las fuerzas represivas, canalizarlo a una expectativa en las elecciones. Ahí va a haber un choque fuerte, van a tratar de proscribir al peronismo, limitarlo de alguna manera, va a haber negociaciones, idas y vueltas, pero política obrera, por ejemplo, el antecesor del Partido Obrero va a canalizar, en muchos artículos del Partido Obrero lo vemos, que hay una colaboración de Perón dentro de esa pulseada con la NUCE en darle un anclaje electoral. Y esto va a tener cierto éxito, hay que decirlo, porque vamos a ver ya en la década del 70, antes de las elecciones del 73, cómo la izquierda peronista se va multiplicando con una velocidad exponencial. O sea, esa radicalización en todo un sector, aunque no únicamente, va a tener la expectativa de que esta transformación social, esta rebelión, no solo contra la dictadura, contra el peso, digamos, de la dominación imperialista sobre Argentina, estas ganas de liberación, pueda tener una salida dentro de un movimiento nacionalista como es el peronismo. Ahora, incluso, quiero destacar algo que vos decías. Esto de que, para nosotros común, esto del Cordobazo se coreaba por un gobierno, lucha por un gobierno obrero y popular. Era un proceso en Argentina muy profundo. Digamos, en Argentina, donde veníamos del movimiento obrero muy regimentado por el peronismo, digamos, donde el peronismo, incluso en su variante ya en la oposición, digamos, lo que después se identificó con la resistencia peronista, pero que no fue estrictamente la resistencia peronista, sino luchas obreras en particular. De repente vos tenías a puebladas obreras, digamos, donde estaban los sindicatos, los metalmecánicos, digamos, las columnas que salían de las fábricas, se enfrentaban con el ejército, la policía, corriendo un gobierno obrero y popular, y Bandor y otros burócratas sindicales en el palco de la Asunción de Onganía, digamos, esa foto, ese contraste que se había armado en el movimiento obrero, es medio la clave
de proceso que se había abierto. Y esto lo digo por dos cosas más que nada. Lanuse, mientras arma el GAN y toda la política de tratar de dar una salida institucional, al mismo tiempo sigue, por supuesto, una ofensiva contra el movimiento obrero. Y en particular el ataque al Citrax-Citram. Sí, porque hay que decirlo, en estos años, claro, es el primer auge del clasismo como corriente en el movimiento obrero, con ese nombre, con una identificación con la izquierda revolucionaria, independiente del peronismo, y con métodos fuertes de acción directa y de democracia de base en los sindicatos, aunque no desde un basismo, sino de una orientación súper combativa, de acción directa, de recuperación de los sindicatos como herramienta de los trabajadores. Así es. Bueno, y tenés desde los combativos Tosco de Luz y Fuerza Córdoba, René Salamanca en el Esmata Córdoba, los Citrax y Tram, que eran los sindicatos de Fiat. Y se llega a hacer un congreso nacional alrededor del Citrax y Tram, porque hay un montón de comisiones internas que empiezan a aparecer en todo el país. Entonces, este proceso es un proceso nuevo. El rescate, que la burguesía se termina apoyando en el peronismo, cosa que cuando empezó a armarse el GAN no estaba dado de antemano, tiene que ver con ese proceso, digamos. Esto es un proceso de independencia obrera, si se quiere. Hacia ahí tendía. Y por el otro lado, todo este sector, un auge de la juventud en particular. Una radicalización. Una radicalización muy fuerte de la juventud a partir de las luchas del Cordobazo, de Rosariazo, Tucumanazo, donde el movimiento estudiantil jugó un papel muy destacado en algunos casos, incluso mártires. Que venía de antes, porque también enfrentó la Noche de los Bastones Largos, el Cordobazo, y también, un ascenso en el movimiento estudiantil, inclusive de nuevas formaciones políticas que empiezan a disputar la federación universitaria, inclusive el peronismo en su momento, que desistía, de construir dentro del movimiento estudiantil organizaciones, empieza a meterse un poco en las federaciones universitarias, la JP también, un poco más adelante. Sí, un poquito antes hay un montón de organizaciones nuevas de la izquierda, ¿no? De hecho, Política Obrera surge un poco en esos años, un par de años antes, el PCR, un montón de rupturas y reconfiguraciones en una izquierda, y hay que decirlo, muy marcado todo este proceso de radicalización juvenil, también por el contexto internacional. La Revolución Cubana había sido unos años antes, son los combates en Vietnam, podríamos dar muchos más ejemplos, tuvimos el programa anterior hablando de Vietnam. Que los invitamos a verlo, parte del pueden volver si les interesa un poquito, pero era una juventud que estaba discutiendo cómo era la revolución en Argentina, no estaba discutiendo si había que hacer la revolución, ¿no? Había algunos que la entendían desde una lectura nacionalista, pensaban que un movimiento nacionalista como el peronismo podía tener una capacidad de transformación social, y creo que hoy vamos a desenrollar un poco qué pasa con esa expectativa, y había sectores que justamente estaban creciendo desde una idea de una revolución socialista, desde que la clase obrera era el lugar de transformación, como Peoya lo planteaba en esos años. Claro, a ver, y para terminar de contextualizar esto, este sector de izquierda peronista, sobre todo la juventud peronista en particular, o la JTP, la Juventud Trabajadora Peronista, participó incluso de este congreso de Citrax y Tram, era parte de los debates, lógicamente que ahí hubo una diferencia entre el planteo, por ejemplo, de Política Obrera, que era formar una tendencia clasista nacional, agrupar a todas esas comisiones internas, direcciones sindicales antiburocráticas que iban surgiendo en una tendencia nacional. El peronismo se opuso, pero quiero marcar esto, estaba ahí, es una diferencia muy grande. La izquierda peronista. Con la izquierda peronista, la JTP en particular, y hasta incluso, era parte del proceso de lucha contra la burocracia sindical peronista. Entonces, este es lo que termina de mostrar la contradicción, que esta vuelta del peronismo al gobierno encarnaba, por un lado, una aspiración de un sector amplio de trabajadores y de jóvenes peronistas, pero que se consideraban revolucionarios, y un sector más derechista, de la burocracia sindical que quería preservar los sindicatos contra estas nuevas corrientes de lucha. Esto es un poco lo que va a confluir en el Frejuli, el frente que lleva Cámpora y Solano Lima como fórmula. Está claro. Está buena esta distinción que haces, porque uno piensa hoy en la izquierda peronista y es como un brazo de la propia estructura del poder, sea cuando están en el Estado nacional o no están en el Estado nacional. Y en esta época era mucho más complejo, ¿no? Veníamos de una etapa de una dictadura, es también una etapa, no lo mencionamos hasta el momento, de florecimiento no solo de nuevas organizaciones de izquierda, sino de planteos de la lucha armada, ¿no? Que hacen una lectura, a nuestro entender, un poco reduccionista o equivocada de la Revolución Cubana para tratar de trasplantarla, pero donde este tipo, digamos, de acción político-militar se generaliza, y parte de esa izquierda peronista va a estar ligada
a Montoneros, a FAR, a FAP, digo, un montón de las organizaciones que en esa etapa empiezan a hacer distintas acciones y que en general, incluso en el movimiento obrero o en acciones como esta que decías, de ir a agarrar la cárcel de Devoto y arrancar los presos de la cárcel, están lejísimos, digamos, de una acción regimentada que solo replica las órdenes de funcionarios del Estado que uno se imagina, incluso en las variantes por ahí izquierdistas o centroizquierdistas del peronismo hoy. Exacto. Bueno, y esta tensión es lo que caracteriza todo este periodo dentro del peronismo. Digo, pues si ya nos metemos de lleno en el triunfo de Cámpora, conviven estas cosas. Por un lado, todo el sector que lo había apoyado, que había hecho la campaña y lo sintió como un triunfo propio, iba y decía, bueno, no vamos a esperar a ver qué acuerdo parlamentario hace con Balbín, por ejemplo, que era el jefe de la UCR en ese momento, una expresión muy derechista, dio discursos contra la guerrilla fabril, digamos, atacando a las comisiones internas y demás. No vamos a esperar a los pactos con López Rega, digamos, con la derecha peronista. Por ahí una nota al pie para los que se imaginan que los radicales son un partido de la democracia, no sé si alguien todavía piensa eso, pero Balbín, el dirigente histórico de los radicales, lo que dijo es hay que exterminar la guerrilla fabril. Claro, ¿Y a qué se refería con guerrilla fabril? A las comisiones internas de izquierda que paraban la fábrica, que tomaban medidas de acción directa. Digo, porque por ahí la gente no conoce la frase. Y bueno, hay que saber de qué estamos hablando. Ahora, ya la campaña fue una crisis. Porque esta juventud peronista, esta izquierda, se multiplicó muy rápido y terminó copando la campaña electoral de Cámpora y gran parte del gobierno, ¿no? Muchos cargos en el gobierno nacional y en las principales provincias estaban o en manos de la juventud peronista o de políticos peronistas que tenían fuertes lazos con ellos. Así es, y por eso empieza también, ni bien gana Cámpora, también la contraofensiva de la derecha peronista para desplazar lo que se denominaba la tendencia revolucionaria del peronismo en ese momento, con varias cosas. Por ejemplo, incluso desde el primer momento, había uno, Rigui se llamaba, el que pasa a ser ministro de Interior de Cámpora, de un discurso en la Policía Federal donde absuelve por todas las masacres que habían cometido contra el pueblo en el periodo inmediatamente anterior, digamos 18 años de represión al pueblo, los deja todos impunes. Empieza también, ni bien asume Cámpora, a instrumentarse lo que pasa a llamarse el pacto social, digamos, presentado como un acuerdo de reconstrucción de Argentina que básicamente significaba, se acabaron las paritarias por 2 años y en un acuerdo firmado por Rucci, que era el dirigente de la CGT en ese momento, Helbard, que era el de la Confederación General Empresaria, digamos, la cámara patronal. Estaba la UIA, estaba afuera, pero se suma al pacto social en la idea que esto vale por varias cosas. Vos venís 18 años que se supone de paritarias a la baja, ataques al movimiento obrero. Llega el gobierno peronista, lo que hace es decretar congelar las paritarias por 2 años. Bueno, justamente el intento era evitar un escenario de confrontación con el movimiento obrero peleando por los salarios. Absolutamente. Mira, en este libro, por ejemplo, uno de los autores, Fabián Nievas, tiene un artículo que habla de 700 tomas de lugares de trabajo, de edificios públicos en los primeros meses esos que duró Cámpora. O sea que no fue solo el devotazo, sino que las ocupaciones de fábrica, de edificios públicos, de lugares de trabajo, hablan de una efervescencia popular enorme. Y él dibuja ahí unas curvas y dice, se corta con una orden de Juan Manuel Abal Medina, o sea, del que estaba al frente del Partido Justicialista. Pero me parece importante, que era, digamos, el delegado personal de Juan Domingo Perón. Entonces me parece un poco importante que hablemos del rol de Perón, porque me parece que alrededor de un hecho singular, que es la masacre de Seiza, podemos empezar a hablar de un punto de inflexión en este proceso, ¿no? Una efervescencia que el gobierno de Cámpora viene en alza y cómo se empiezan a juntar las bandas, que incluso físicamente van a tratar de destruir esa juventud que está en alza. Sí, creo que la masacre de Seiza grafica de algún modo. Bueno, después en ese momento Perón llega después de 17 años, digamos, una vez de la victoria después de Cámpora, y es recibido quizás con una de las movilizaciones más importantes hasta ese momento del pueblo argentino. Hubo 1 millón de personas esperando a Perón, la juventud, digamos, sobre todo representada por FAR, Montoneros, estuvieron presentes a 10 kilómetros, no pudieron llegar al aeropuerto de Seiza porque se desplegó todo un operativo represivo en el cual, digamos, la derecha y estas bandas que decía Guille de la derecha peronista se vienen organizando sindical en particularmente, ¿no? Y toda esa preparación de ese acto que no pudo llegar a ser, digamos, dejó una foto muy emblemática de cuando se habla justamente de la masacre de Seiza, que se ve, ahora no me acuerdo el nombre, pero
quien dirigió el operativo, que está con la ametralladora, que es muy conocida y muy gráfica esa foto. Es una emboscada desde el festejando. escenario contra la gente, digo, para el que no lo vio. Le tiran con las ametralladoras a los que vienen a movilizarse a participar del acto. Es una emboscada. Se dice que hubo más de 5.000 personas armadas ese día. Claro. Frente a ese millón de personas, sobre todo con un gran componente de la juventud que bueno, se movilizó con sus propias consignas y con justamente también viendo un triunfo de la resistencia peronista, este regreso de Perón a la Argentina. Lo impresionante es que Perón, al día siguiente de la masacre en Ezeiza, en un sentido reivindica la masacre. Que es algo que va a pasar en todo un periodo donde la izquierda peronista no rompe con Perón y Perón llama abiertamente a exterminarla, lo cual es, digo, esta tragedia, ¿no?, histórica que se vive con toda una parte de una generación, toda una fuerza política que tiene, digamos, subjetivamente una idea revolucionaria, pero que sigue a un líder que está dentro del régimen capitalista, que viene y tiene el apoyo de la burguesía para venir, para tratar de disciplinar este proceso, porque antes estaba proscripto, no querían que vuelva Perón si la vuelta de Perón iba a ser un factor de disrupción, ¿no?, del proceso político. Acá al revés, viene claramente a controlarlo, todo lo que dices en ese sentido, y al día siguiente de lo de Ezeiza, podría buscar ahí las palabras, pero básicamente plantea una idea de que acá viene a poner orden, que hay que depurar al movimiento justicialista de sectores externos, bueno, toda una línea que va a ser muy claramente de purga de los sectores radicalizados, pero que la JP, los montoneros, van a tratar de explicarlo, de que los que hacen estas cosas son otros, es la CIA que está infiltrada, son los sectores de López Rega, es el cerco, pero no es Perón. Ahora, la realidad, y creo que un poco los materiales que trajimos tienen que ver con discutir esto, es que el que capitanea desde la masacre de Ezeiza en adelante, vamos a llegar a la AAA, es Juan Domingo Perón, el que dirige esta purga. Bueno, y también la propia actitud de la juventud peronista, porque pasa lo siguiente, hasta este momento, digo, lo que voy a decir es así, hasta este momento Perón tenía una política más oscilante, porque también los halagaba la juventud maravillosa, tenía una política también de franeleo con estos sectores de que después pasa a ser motonero, la JTP. Ahora bien, hay varias cosas. Ya cuando se arma el GAN, Perón le baja la orden a la JTP y Galimberti, que era el dirigente de motoneros, lo acepta, de que no tenían que disputar a la burocracia de los sindicatos. No tenían que meterse con Rucci que después termina asesinado, digamos, en este periodo, por Montonero justamente. Después vamos a hablar un poco de eso y de cómo llevaron las tensiones hasta ese punto. Pero acá la línea de Perón estaba todo muy lindo, pero no disputen los sindicatos y la JTP se amolda. Esto no es distinto de la confrontación ya más abierta. De hecho, Galimberti termina renunciando a la dirección de la JTP porque lo hace renunciar Montonero después de que él llamara, cuando asume Cámpora, a formar divisiones especiales, algo así como milicias populares. Plantea él, por milicias populares estamos hablando atentados, bandas fascistas que acribillan una movilización, digamos, armar divisiones de la izquierda no es que era algo completamente fuera de contexto. Y sin embargo, Perón lo obliga a renunciar. Digamos, la política de disciplinamiento de la izquierda peronista de la JTP va muy lejos. Es durísimo. Mira, no solo no se investiga la masacre de Ezeiza, o sea, no solo Perón, ya en Argentina, es garante de la impunidad de la masacre, sino que rápidamente promueve el golpe contra Cámpora. Por el hecho de que gran parte de sus ministros eran controlados por esta tendencia más izquierdista, se considera que no había logrado disciplinar, digamos, al movimiento de masas, inclusive aparte del propio peronismo en eso, y es el golpe interno de Perón contra Cámpora. Ahora, ni siquiera en esa situación la izquierda peronista saca una conclusión clara del accionar de Perón, sino que sigue en esta idea de juegos conspiratorios y de que Perón no está él dirigiendo el giro a la derecha del disciplinamiento social y a la represión. No, y hay expresiones muy claras también de ese giro. Porque también esta política que tiene del GAN, Perón fue muy influenciado por la socialdemocracia europea y con esta idea justamente de ya no montar un gobierno como lo había tenido en sus primeros periodos, sabiendo justamente que no tenía la misma relación de fuerza, decide ya una apertura directa con los partidos patronales históricos. Inclusive hay una foto después con Balbín, que había sido un preso político de Perón. Hay una foto en la cual ya se abraza con esta idea de promover este pacto social. No hay nada mejor para un argentino que otro argentino, dijeron en ese encuentro antes de abrazarse. No, pero mira, ¿y sabés otra experiencia internacional que va a marcar mucho a Perón y de la que va a hablar mucho? Estamos hablando de 1973.
1973 es el año del golpe en Chile, del golpe de Pinochet. Ahora, Allende, sí. el golpe contra Allende que hace Pinochet. Ahora, ¿cuál es la lectura que hace Perón? Y que la repite constantemente. Dice, ese golpe en Chile no es culpa de los militares de Pinochet. Ese golpe en Chile es culpa de la ultraizquierda que quiso ir demasiado lejos en el proceso. Entonces rápidamente él llega a Argentina y llama a poner en caja a la izquierda para evitar que los militares tengan que hacer un golpe como en Chile. Son estas las palabras de Perón. Si quieren me tomo un momento y las busco, pero me parecen muy tremendas para entender la lectura que hace del proceso. Digamos, que fue un proceso izquierdista, más allá de los límites de ese gobierno Frente Populista, de colaboración de clases, que fue el de Salvador Le podemos Allende. dedicar algún episodio después. Seguro que le va a llegar su turno. Sí. Pero me parece muy importante, y aparte, para entender claramente cómo se posicionaba Perón, hay que decirlo, fue uno de los primeros gobiernos en reconocer a Pinochet como gobierno de Chile. 5 días tardó nomás. En un proceso, bueno, de lucha del pueblo chileno, de toma de fábrica en Uruguay, porque también se golpe en Uruguay. Es interesante porque Cámpora tampoco se plegó a... Digo, Cámpora fue víctima, esto vos lo dijiste, y hay que decirlo con todas las letras, de un golpe cívico, militar, digamos, que le armó Perón para desplazarlo del gobierno. Y es interesante porque Cámpora no solo no pudo ni siquiera llamar a afectar el golpe a Pinochet, ni siquiera fue capaz, o sea, no tenía ni las condiciones, ni por su programa podía hacerlo, llamar a una movilización popular democrática para impedir este proceso, porque además también fue el golpe contra Obregón, Cano, digamos, todo lo que eran los gobernadores, más de lo que era la tendencia. Sí, mira, acá encontré la cita, si sirve volver atrás, pero es un segundo. Perón dijo, la guerrilla, cuando fue el momento del golpe en Chile, la guerrilla molesta, daña la vida política y económica del país, pero no tendrá éxito, hablando de Argentina. Si la guerrilla insiste, sucederá lo que en Santiago, donde la responsabilidad no fue de los militares, sino de los guerrilleros. Claro. Esta fue la declaración de Perón, o sea, claramente, el golpe no lo responsabiliza a Pinochet, sino a los izquierdistas chilenos, y dice, es imposible una transformación social positiva por izquierda, si no la frena el gobierno actual, la tienen que frenar los militares. Bueno, y de hecho, así es como también, ese es el motivo del golpe contra Cámpora, digamos. Cámpora duró 45 días en el gobierno, y hicieron un golpe porque justamente él venía a desviar un ascenso revolucionario, y no lo pudo desviar. No pudo cortar, vos mencionabas, había toma de fábrica toda la semana, movilización y exigencias de libertades democráticas. Bueno, ese proceso Cámpora no lo puede interrumpir y se hace un golpe contra él para tratar de crear las condiciones, y por eso Perón arma un gobierno con los que armaron la masacre de Ezeiza, que es López Rega. Bueno, se convoca la elección, pone a Lastiri, se convoca la elección que se hizo en septiembre, si no me equivoco, del 73, la fórmula Perón-Perón, porque era Juan Domingo Perón, con Isabel Martínez de Perón, que era la candidata a vice, en la idea de esto. Bueno, para que un gobierno logre encauzar en una Argentina en medio de un estado en quiebra, proceso de movilizaciones populares, también disputas con la derecha, porque esto hay que decirlo, no es que era algo monolítico. También había sectores de la derecha que disputaban con la izquierda, había efectivamente una batalla importante dentro del gobierno peronista. Perón viene a jugar ese papel de árbitro que no podía jugar otro. Sí, de árbitro y de golpear fuertemente las acciones independientes de los trabajadores, la radicalización encima, claro, de la juventud, golpearlos. Y a pesar de eso, una cosa llamativa, tuvo un apoyo de la mayoría de los grupos de la izquierda argentina, incluso más monolítico del que había tenido Cámpora. El Partido Comunista, el PRTERP, que da libertad de voto, pero que es, digamos, habilitando el voto a Perón, que era una tendencia evidentemente muy fuerte y popular, o sea que con algunas excepciones notables, Política Obrera, el PCT, alguno más, creo que prácticamente toda la izquierda argentina vota a este gobierno que va a iniciar un derrotero de choque rápido con la clase obrera argentina. De hecho, parte de los límites que tuvo la izquierda revolucionaria para intervenir de forma independiente también se desprenden de los límites que tuvo la experiencia anterior que comentábamos, por ejemplo, Citrax-Citram y otros encuentros de desarrollo del clasismo más como tendencia política definida y agrupada a nivel nacional, y no, bueno, como más en forma atomizada, digamos, como distintas expresiones donde se recuperaba un sindicato y demás, pero no como corriente política
Eso también le puso un límite a la capacidad de poder intervenir en el proceso eleccionario con candidatos candidatos obreros que representen, digamos, esa lucha. Y esto Perón lo tenía completamente presente, porque una de las primeras leyes que se sancionan con el gobierno Perón es la ley de asociaciones profesionales, que vino a reforzar el poder de la burocracia de los sindicatos. Entonces, el verticalismo. era dirigido justamente a defender el unicato sindical, digamos, el poder de la burocracia, de Rucci y compañía. La posibilidad de intervenir seccionales locales, Exacto. comisiones internas que no pudieran tomar medidas de lucha por fuera de las direcciones sindicales. Pensemos en el auge del clasismo, un poquito de tiempo antes del Villazo, que viene a ser como un resurgir de ese clasismo que venía de la época del Cordobazo, del Viborazo, y que contra el pacto social de congelamiento de los salarios, ahí tiene una irrupción fuerte de vuelta, ¿no? Bueno, de hecho, intervinieron la CGT Salta. En Córdoba también, el ESMATA. Bueno, antes habían atacado fuertemente los sindicatos y Traxitram. Es decir, hay una política. Bueno, Luz y Fuerza, Córdoba, de Tosco. Todos esos sindicatos fueron intervenidos por el gobierno de Perón y que además también promueve una legislación represiva, como es la reforma, hoy lo charlamos, la reforma del Código Penal que endurecía los delitos políticos con penas de hasta 8 años de prisión. Y es interesante porque la ley de asociaciones profesionales fue votada hasta por los diputados de lo que se llamaba la tendencia revolucionaria, esta izquierda peronista. Y los termina haciendo renunciar justamente con esta reforma reaccionaria del Código Penal, que dice, antes de votarla renunciaron 8 diputados. Queda en evidencia, digamos, esta política fuerte de desplazamiento de la izquierda, de atacar al movimiento obrero, muy definidos ahí el gobierno de Perón. Ahora, es llamativo este hecho de la renuncia, ¿no? Porque uno ha visto muchos gobiernos donde incluso un sector de lo que por ahí es la base inicial de un gobierno, ese gobierno gira mucho a la derecha, choca con las masas, con los trabajadores, y puede haber una fracción crítica que rompa, y pasó en un montón de gobiernos, qué sé yo, el PSOL en Brasil, bueno, no sé, uno podría dar un montón de ejemplos. Ahora acá ellos, frente al giro a la derecha, lo critican, no están dispuestos a votarlos, pero en vez de votar en contra, y en todo caso hasta romper el bloque, como ellos son peronistas y este es Perón, entregan la banca. Y eso que había gente muy lúcida y hasta muy de izquierda. Por ejemplo, Rodolfo Ortega Peña, que va a ser asesinado por la AAA, siendo, digamos, un dirigente peronista, era un tipo muy ligado incluso al clasismo, a las luchas obreras y todo en el periodo. Y es uno de los que entrega su legislador. Bueno, por Claro. eso. Y aparece, me acordé de él porque apareció una película que vi hace poco muy conocida de Raimundo Gleiser. La de si no trabajo me matan y si trabajo me muero. No me acuerdo bien cómo es el nombre. Sí, si no trabajo me matan y si trabajo me matan. Claro. Y aparece en un momento como diputado, bueno, que daba su solidaridad en las huelgas, muestra todo un Sí, en una momento. huelga que están peleando por las condiciones insalubres. En el Congreso aparecen con un grupo de trabajadores. Es como muy emotivo, porque uno piensa ahora cuando va al Congreso con los diputados y bueno, es un punto de encuentro también en esa el Congreso. peli de Gleiser, un cineasta Recomendable. militante, Activista, militante. sí, militante, revolucionario, con su grupo Cine de Base y demás, tiene que ver, porque es una ocupación de fábrica, Sulfacid se llama, si no me equivoco, la En fábrica, Siem, ¿no es? que Me equivoco, tiene que sí. ver con las condiciones de salud. Y en 1974, o sea, tiene que ver con este ascenso, con esta efervescencia, tomas de fábricas, acciones obreras que van a dominar todo el periodo y que vienen a poner en caja. Pero ¿por qué no avanzamos un poquito con las medidas de Perón? Volteó gobernadores. Había por lo menos 8 gobernadores que eran identificados con la tendencia de izquierda y que los fueron obligando a renunciar o directamente haciendo golpes, como fue en Córdoba el Navarrazo. Que Navarro, ¿quién era? El jefe de la policía de Córdoba que respondía a Perón y que llevó adelante el golpe. Como también se les pidió la renuncia en la provincia de Buenos Aires. O sea que tenían mucho peso estos gobernadores porque estaban al frente de provincias centrales del país y se fue procediendo, después de voltear a Cámpora, a cambiar los gobiernos provinciales en casi 8 provincias, si mal no recuerdo. Así es. Sucede también que a pesar de esta ofensiva, digamos, esta legislación reaccionaria, los golpes contra la izquierda peronista y todos estos ataques, seguía un ascenso de lucha de clases. Este es el proceso contradictorio que se desarrollaba en Argentina. Porque seguían las tomas de fábricas. De hecho, una cosa que descubrí con orgullo es que contra el gobierno peronista, la primera toma de fábrica estuvo encabezada por compañeros de la agrupación Vanguardia Metalúrgica de Política Obrera en EMA, una metalúrgica autopartista, creo, de Vicente López o de la zona norte. Y hubo todo un proceso, seguían las tomas de fábricas, seguía la lucha por el salario.
y un aspecto muy importante de la reivindicación, sobre todo salariales, porque ustedes imagínense, pacto social, te congelan el salario mientras las patronales habían antes subido los precios, lo conocemos. Bueno, hoy en día no hace falta explicarlo demasiado este mecanismo de licuación salarial, pero en gran medida los combates eran por el reconocimiento de los delegados y las comisiones internas que se elegían en las fábricas. Esta pulseada con la burocracia era la pulseada central que se daba en la Argentina en ese momento. Y bueno, hubo efectivamente muchas de ellas victoriosas, que lograban el reconocimiento de los nuevos delegados, revertían despidos antisindicales. Y así llegamos, bueno, avanzando en 1974, el Guille mencionaba el Villazo, que es el proceso de lucha de Villa Constitución, cabezado por los metalúrgicos de Asindar. Pero bueno, y esto va a tener su experiencia, se va a plasmar en la crisis del gobierno peronista. Así llegamos, por ejemplo, al 1 de mayo de 1974, que es un episodio interesante. Bueno, 1 de mayo... Hablamos algo, ¿no? En el primer programa del 1 de mayo sobre esto. Y está bueno, hay muchas cosas que se pueden retomar de ahí, porque también, digamos, el 1 de mayo fue bastante particular, como lo planteó Perón, digamos, este 1 de mayo, había planteado un gran festival, digamos, y en la idea justamente de este gran acuerdo nacional con las patronales, grupos de empresarios, con la burocracia sindical, con sectores de la iglesia. Y bueno, y este 1 de mayo, digamos, Perón hizo todo un operativo para desnaturalizar el carácter y el contenido que había tenido históricamente. Bueno, yo decía por eso que ya lo habíamos hablado, lo habían hablado porque yo no estuve particularmente en el debate, pero esta idea justamente de transformar el 1 de mayo como una fecha internacional, digamos, de lucha de los trabajadores, y bueno, en sacarles un contenido y tratar de licuarlo, como vos bien decías. Ahí me parece muy importante porque se aparece un hecho político que es bastante significativo, que es esta retirada de la JP de la Plaza de Mayo, que justamente cuando se expone por ahí esta tensión más gráficamente del sector de la burocracia sindical con la juventud peronista. Aparecen estos cánticos también, empiezan a llegar miles de jóvenes en una movilización muy importante, y en el palco, digamos, se empieza a escuchar, digamos, un discurso de Perón, que Perón no hablaba desde hace 21 años. La última vez que había hablado, digamos, en el palco, en la plaza frente a los trabajadores, había sido en el 53. Y empieza a hablar justamente de todo el periodo de la resistencia peronista, que la burocracia, él decía, la organización sindical jugó un papel muy importante en ese periodo. Y ahí se empezaban a escuchar los silbidos, los abucheos de la juventud peronista. Y Perón, digamos, dice esa frase muy conocida: ¿quiénes son estos estúpidos? Empieza a los imberbes que gritan. Y se empieza a escuchar de fondo también: ¿qué pasa, general? ¿Qué pasa? Se llenó de gorilas el gobierno popular. Y Perón, digamos, esta idea de que, bueno, continúa hablando justamente de que unos imberbes o esta juventud que cree que tiene más mérito que esta organización sindical que logró sostener justamente durante todos estos años, bueno, el movimiento peronista. De verdad, a ver, la juventud peronista, los montoneros y esta burocracia sindical ya venían literalmente a los tiros, ¿no? La novedad es que Perón, quien, como decíamos en su análisis, esta izquierda peronista lo rescataba, lo separaba, decía que había un cerco de dirigentes que no le dejaban ver la realidad o que le contaban las cosas cambiadas, pero que Perón era otra cosa, es él mismo el que los echa de la plaza. Entonces la ruptura es muy profunda. Ahora, ya venía de antes, porque el otro componente, junto a este ascenso, es el aumento en la represión. Y la fundación de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que es una banda fascista organizada desde el propio Estado, desde el Ministerio de Bienestar Social, tremendo, ¿no? El nombre es casi como Orwell, Capital, con 1984, el Ministerio del Amor es donde hacen las torturas. Bueno, parecido, en el Ministerio de Bienestar Social, López Rega tenía las armas automáticas, las pistolas de las bandas de la AAA, que salían a matar activistas, obreros y juveniles. Ahora, es muy importante clarificar, y en esto ha habido causas judiciales, aparte de investigaciones históricas, que han planteado con toda claridad que no es de la época de Isabel, como muchos lo han querido contar, sino que Juan Domingo Perón, en que en 1973, en un festejo de su cumpleaños, el 8 de octubre, junta a 200 suboficiales y les dice: López Rega los va a organizar a ustedes porque la misión es exterminar la infiltración marxista en el peronismo y obviamente en general en el movimiento obrero, porque la AAA no se va a detener en la izquierda peronista, sino que va a asesinar, bueno, un montón de activistas obreros, como por ejemplo son Jorge Fischer y Miguel Ángel Bufano, que eran delegados de la fábrica Miluz de la pintura y militantes de PO.
Y te digo más, porque por ahí también está bueno analizar el papel también que tiene la JP, la Juventud Peronista, digamos, en todo este proceso, porque Perón invita a ese día al acto, digamos, a la Juventud Peronista, entendiendo más allá de esta cuestión que ya había una enorme presión en la base, digamos, de esa juventud por esta cuestión represiva que había. De hecho, el 1 de mayo también Política Obrera realizó un acto, justo cuando veníamos en el tren veníamos viendo eso, realizó un acto en la Federación de Box que fue fuertemente reprimido. O sea, fue el único acto internacionalista de los trabajadores que fue una jornada de lucha, o que intentó ser, porque en definitiva no se pudo terminar de realizar, aunque hubo, digamos, también ahí un compañero logró, digamos, dar algunas palabras. Pero bueno, anteriormente el Partido Comunista ya había abandonado esa fecha, hizo un acto el 29 de abril. Y después, bueno, el resto de la Juventud Peronista fue de derecho a este festival que organizó Perón con la idea del Pacto Nacional. A ver, pero esto del 1 de mayo vale... por ahí ahora, no sé si es fácil ver, yo no lo viví, pero me lo imagino. Hacer un acto 1 de mayo contra el peronismo en Argentina, en ese momento, había que jugársela, digamos, había que ponerse la casaca. Política habría intentado que se fuera un acto de las organizaciones clasistas, de toda la izquierda, que con distintos argumentos, similar a lo de la elección, digamos, no confrontar directamente con el peronismo o lo que fuera, todos se bajaron. Se convocó este acto en la Federación de Vox, que fue, la Policía Federal impidió su realización, se hizo una agitación afuera, pero realmente había que plantarse ahí y decirle a los trabajadores, mira, no vayan, no sigan hasta la Plaza de Mayo, porque ahí no van a estar expresados en nuestros... Sí, Política Obrera va a intervenir fuertemente, por ejemplo, va a dirigir materiales. Yo me acuerdo de una carta abierta, si mal no recuerdo, a la Juventud Peronista que se fue de la plaza y decir, bueno, ¿y ahora qué conclusión sacás? Claro. Tu política era la vuelta de Perón. Perón es este giro represivo, te echa de la plaza, te manda a la AAA, quiere imponer el pacto social contra los trabajadores. ¿Armamos una fuerza independiente, un partido independiente de los trabajadores o no? Y se lo plantea directamente a este sector del peronismo que está en ruptura, que no va a sacar una conclusión política clara, aunque sí tratan de armar un partido propio, que se llama el partido auténtico, pero que no termina de tener una vida política ni una función muy clara y queda desarmado. Digo, para un poco empezar a pensar en un balance de este ciclo. A mí me llama la atención, hay una frase muy famosa, Perón dice que vuelve para este ciclo final de su vida, muere poco tiempo después de esto que estamos contando, unos meses después, como un león herbívoro, ¿no? Que ya no está para las peleas, pero es llamativo porque Perón se fue del golpe del 55 para que no hubiera derramamiento de sangre, cuando el momento era de enfrentar a la reacción, ¿no? Al ejército, a los gorilas que venían a echarlo. Sin embargo, en la última etapa de su vida derramó un montón de sangre. El problema, estaba dispuesto a empuñar las armas, pero contra un sector obrero, contra un sector juvenil, contra un sector con una idea de transformación social. O sea que no volvió tan herbívoro. Claro. Fue bastante violenta la etapa herbívoro con los capitalistas. De hecho, ahí está. Es que en el 55 para aplastar, digamos, hubiese tenido que apoyarse en una movilización obrera. No tenía otro recurso que ese para aplastar el golpe. Habría que haber armado las milicias obreras como las de Bolivia que derrotaron al golpe en el 52. Bolivia en el 52. Sí. Bueno, de hecho dijo, no, los obreros es muy fácil armarlo, pero muy difícil desarmarlos en el 55. Por eso vino, después en el 63, armar a las bandas parapoliciales de López Rega, que atacaron, mientras atacaban al sindicalismo clasista, a los activistas, se desenvolvía todo este proceso de crisis que va a tener otros episodios interesantes, como es la movilización del 12 de junio, que es el último acto público. Perón muere el 1 de julio de 1974. O sea, están cumpliendo por estos momentos 50 años, medio siglo. Pero antes convocó un acto que ya mostraban el proceso de crisis que atravesaba su gobierno. Entre tratar de consolidar estos ataques, de descabezar al clasismo y al activismo más combativo, y estabilizar un cuadro represivo, digamos, porque no podía convivir un proceso de libertades democráticas con encauzarlo, digamos. Había que cambiar las condiciones en las cuales se estaba recomponiendo el régimen político. Te quiero agregar un dato en esto que estás diciendo, perdón que te corte,
Pero me pareció muy interesante, leyendo algunos artículos, que en un momento se describe un dato muy preciso sobre la capacidad de movilización que tenía la JP. Que es esto, digamos, del 1 de mayo, en la anterior, digamos, fecha que hubo antes de este acto, digamos, donde se retira de la Plaza de Mayo, se redujo a la mitad de su capacidad de movilización. Eso va mostrando un poco más gráficamente y con más números cómo se iba procesando al interior, digamos, de este movimiento, de las organizaciones, esta presión y esta desilusión y esta descomposición al mismo tiempo de todo un movimiento y de todo un aparato ligado y chocando directamente con esta orientación de Perón. Bueno, finalmente él hace este acto el 12 de junio para tratar de recomponer un poco ese papel, porque todo esto nosotros, el balance que estamos haciendo es muy, muy claro, pero en el momento Perón se esforzaba por mantener un equilibrio, digamos, por seguir jugando ese papel de un poco de tratar de árbitro, en el sentido de colocarse por encima de las fracciones en disputa. Entonces se presentamos como que había una fracción más derechista, una fracción más izquierdista. Estaba, bueno, las confederaciones empresarias, como que él era la fuerza gravitante de ese proceso. El 12 Ahora, de junio... Esto va a reventar. Para un poco ir el 12 de junio hasta... al desenlace del tiene asunto. que hasta incluso conceder algunos reclamos, como el pago del 100% del aguinaldo, bueno, una resolución favorable del conflicto de Villa Constitución, que era un conflicto obrero muy importante. Donde metieron en cana a todos los que dirigían la huelga. Claro, entonces tiene que oscilar. Ahora, muerto Perón, se quiebra esa figura de autoridad personal que él un poco hacía jugar, y queda abierto el periodo ya con Isabel, digamos, en el gobierno, que no tenía un peso propio. Digamos, el peso estaba dado por el apoyo de la burguesía, del imperialismo, porque todo este proceso estamos hablando, imagínense, toma de fábricas, las fábricas, sobre todo en particular de Kreger, Bacén y compañía, muchas eran multinacionales, las patronales. El imperialismo apoyaba a fondo un proceso de fuerza, de salida de fuerza contra el activismo obrero, la burguesía, y se apoya en ese sector para, bueno, un proceso ya pasa a ser de confrontación virulenta, digamos. Sí, ya la explosión contra el gobierno de Isabelita, de su famoso ministro de Economía, Celestino Rodrigo, ¿no? El autor de aquel Rodrigazo. Creo que nos vamos a tener que dedicar otro programa a hablar más de esa terrible devaluación, ¿no? Y la respuesta obrera de una gran huelga general de junio y julio de 75, de alguna manera van a retomar ese hilo de un ascenso clasista independiente del peronismo, incluso en este caso de una huelga general contra un gobierno peronista que arranca sin que la haya convocado la CGT. Realmente una novedad, digamos, ¿no? En la historia que se merece que seguramente en otro programa nos concentremos en ella. Y, bueno, finalmente una dictadura que viene a cortar ese ascenso obrero y donde, por ejemplo, se van a integrar los grupos de tarea de la AAA que fundó Juan Domingo Perón. O sea que hay una continuidad de ese aparato del Estado, organizado por el coronel Osinde, por López Rega, por el propio Perón, con, digamos, los grupos de tarea que va a tener Videla después. Y esto está demostrado en los juicios incluso de lesa humanidad, que se han seguido desarrollando hasta el día de hoy en muchos casos. Yo, a ver si les parece a ustedes, para terminar, ¿no? Porque también hay que ver las conclusiones de este proceso. De alguna manera, las banderas de esta etapa de izquierda peronista, por ejemplo, han sido retomadas por el kirchnerismo. Ha tratado de jugar mucho con esta mística. Y sin embargo, tiene una lectura muy particular del proceso. Porque el hijo de Cristina Kirchner le puso la cámpora a su agrupación, ¿o no? Sí. O sea que tiene una idea, pero me parece que tendrían que haber puesto la Juan Domingo. Porque de verdad ellos reivindican otra cosa. Bueno, los propios Cristina Kirchner... La Rucci quizás, claro. Porque ellos reivindican a la JP Lealtad, la que no se fue de la Plaza de Mayo. Y el balance que hacía en su momento cuando se fundó la Cámpora, que plantea Cristina Kirchner, era: no cometan el error que nosotros en los 70, no se peleen con la burocracia sindical, tienen que estar juntos. ¿Se acuerdan que el gran abanderado en el momento, así como estaba Máximo Kirchner de la Cámpora, quién era? Facundo Moyano, de la Juventud Sindical Peronista, que no para de hacer lobby por una reforma laboral. Creo que ahora más o menos es de Milei. No sé si entendí bien las últimas declaraciones que le vi, pero es un tipo que cada vez que habla dice: hay que modernizar en esta época, los convenios del 75 que tienen las grandes conquistas laborales no van más. Es un abanderado de la lucha contra los derechos de los trabajadores desde la burocracia sindical, tampoco es el único, y el planteo estratégico era armar una juventud peronista aliada de esa burocracia sindical que ha sido, y sigue siendo el día de hoy, terribles traidores contra la lucha de los trabajadores. Bueno, te digo más, Cristina, previa a ser presidenta,
ya como presidenta, desarrolla todo este planteo fuertemente en un River, copado por Moyano y la burocracia sindical, donde se te da la foto que se pone la gorrita de la verde de la Unión Ferroviaria, que son los compañeros que poco tiempo después asesinaron a Mariano Ferreira. Sí, Muy gente. Poco tiempo después. Entonces, ahí es un, digamos... ese es el mensaje, digamos, ¿de qué lado tienen? Ustedes no tienen que ser los Mariano Ferreira, sino que tienen que estar con los Pedraza, digamos. Esto fue un mes antes, creo, poco tiempo antes del asesinato de Mariano, de ese acto que reivindicó River. al sindicalismo que construye. Exacto. O sea, el que no sale a pelear, el que no sale a armar quilombo, el que no sale a pelear por las reivindicaciones, a ocupar las fábricas, sino que es parte del establishment, es parte del acuerdo con el Estado, con los patrones. Esta era una idea de fondo, o sea que los Kirchner apelan a, digamos, una mística de la izquierda peronista de los 70, pero en vez de sacar las conclusiones de esa derrota en el punto de que lo que tenía de transformadora, de luchadora, no lo pudo lograr con el peronismo, llama a dejar de lado cualquier idea de transformar la realidad de fondo. Fue una tragedia muy importante para la juventud. Tuvo una juventud con una perspectiva revolucionaria, tuvo una juventud con una impronta de lucha que terminó, digamos, de alguna manera, bueno, desmoralizada, digamos, escindida de toda esta gran pelea que, bueno, quedó con la conclusión un poco de la idea de que había que construir un agrupamiento independiente de todo este sector. Sí, hay creo que dos problemas estratégicos. Uno lo hablamos mucho hoy, que es el seguidismo a Perón y al peronismo, y otro es el problema de la lucha armada, el foquismo, que fueron dos problemas estratégicos que enfrentó esta etapa que Política Obrera, el PO en esa época, dio una otra respuesta a la idea de la organización independiente de la clase obrera, independiente del peronismo, centrada en la acción directa en los lugares de trabajo, en los sindicatos, contraria a la acción militar vanguardista, foquista que se promovió, pero bueno, no fue la izquierda mayoritaria en la etapa y las estrategias que fueron mayoritarias tuvieron mucho que ver con esta tragedia. Bueno, ahora vale de todas formas, porque si bien es cierto que como planteo uno agarra las corrientes políticas, era minoritario, o uno puede decir, ay, bueno, ¿cuándo no el PO diciendo la independencia obrera, el gobierno de trabajadores, el socialismo? Ahora, joya, pero había un proceso clasista en alza. Hoy no lo mencionamos, pero en Villa Constitución hubo un plenario importantísimo que reunió delegados de fábrica, comisiones internas, en lucha de todo un sector del cordón más importante, digamos, del país, el cordón industrial más importante del país, donde también estuvo un debate conformar una corriente clasista nacional, que bueno, las principales corrientes, el peronismo y demás, no apoyaron esa propuesta, pero que indudablemente preparó junto a todas estas comisiones internas las coordinadoras interfabriles que después derrotaron a Celestino Rodrigo y a López Rega, lo bajaron del país. Y a López Rega a mediados de 75, digamos. Entonces, había con qué, había un activismo, había una predisposición a la lucha, había batallas importantísimas, y bueno, fue un proceso abierto, por eso la tragedia. Sí, fue uno de los puntos más altos de la lucha de clase del país, la huelga general de julio del 75. Sí. Digo, estaba expresado y, bueno, ahí es donde termina de enterrar el tercer gobierno peronista. Ahí está su punto de función y ahí se empieza a preparar la salida de fuerza ya con el ejército. Con Videla, Macera y, bueno, preparar el genocidio de la dictadura militar, porque se había agotado lo que el peronismo podía oficiar ya todavía como contención, digamos. Se había roto completamente la posibilidad de contención. Pero, una última cosa en lo que dice Fede, lo difícil que es sacar un balance político de una experiencia frustrada cuando te traiciona tu dirección política. Porque vos podés pelear por la revolución y ser derrotado por la contrarrevolución, pero otra cosa es cuando tu dirección política te traiciona y entrega los intereses por los cuales vos peleabas. Entonces, por esto de la patria socialista, digo, volviendo al final del episodio, la gran tragedia fue que ellos veían la lucha por la patria socialista, donde había una lucha por la recomposición del Estado capitalista y de un ciclo apoyado por el imperialismo que se basaba en descabezar al activismo obrero. Entonces, eso creo que es la frustración más importante de este periodo, digamos. Sí, bueno, pero imagínate, años y años peleando por la vuelta de Perón. La vuelta de Perón va a ser la salvación, y que Perón te organice la purga, exterminemos a los marxistas, echémoslo de todos lados, te organice la triple E, te eche de la plaza, te eche de su movimiento político, digamos. Es un trauma.
para todo un sector político que de alguna manera no está resuelto o está resuelto sobre la base de la desmoralización y el abandono de cualquier idea de transformación social. Bueno, hay que superar esa frustración haciendo un balance correcto de esta etapa política. Así es. Bueno, esperamos hacer nuestra pequeña contribución con este episodio a estos debates que, bueno, serán temas de historia, pero que tienen una indudable actualidad política también. Así que bueno, dejen sus comentarios abajo, cuéntenos qué les pareció, suscríbanse al canal de Prensa Obrera, que hay un montón de programas que están buenísimos, 14 toneladas, ¿cómo se llama la educación? Está buena. Desde el aula. Desde el aula. Claro, compañero de tribuna docente. Sí, estuve viendo algunos capítulos, están muy buenos. Che, ¿y de qué vamos a hablar en el próximo? También podemos pedir que hagan sugerencias, o sea, nos pueden escribir al Instagram, tenemos un Instagram donde hay recortes, un montón también de mensajes que nos llegan, pero también teníamos algunos temas ahí en el tintero. Pensábamos entrarle a la Primera Guerra Mundial, digamos, se van a cumplir, hay una efeméride, se cumplen 110 años, pero en un mundo atravesado por la guerra en Ucrania, los conflictos, la guerra comercial de Estados Unidos-China, bueno, hay como la guerra está presente como parte que de las empiezan esas guerras medio indirectas por terceros y después llega entre los grandes, va escalando. ¿No? Aparte ya se habla de la tercera. Así que claro. Así que vamos a repasar las experiencias anteriores. Después por ahí la Revolución Boliviana, ¿no? ¿Se viene pronto? También. Vamos a hacer un programa. Con invitados especialistas. También escriban si quieren que haya invitados y para recomendar, ya sea temas, invitados, libros, toda recomendación es bienvenida. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos.